Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, todavía con la voz un poco regular. Hoy os voy a hablar de lo mismo que hay una película, Salvar al Soldado Ryan. Hoy es Salvemos Hagia Sofia de Estambul. No sé si la conocéis, pero es un lugar maravilloso que tiene como 1500 años, seguramente un poquito más, porque antes de ser catedral fue iglesia, fueron dos iglesias. Se quemaron, otras las destruyeron, le ha pasado de todo. Entonces, la asociación, desde el año 35, en el año 31 se cerró. Vamos a ver una cosa. Era el protectorado ortodoxo de Estambul, que es como el Vaticano nuestro, en versión ortodoxa, pero siempre han tenido muchos líos. Y bueno, fue utilizado como catedral durante 1000 años antes que los turcos conquistaran Estambul. En este tiempo, pues los cruzados, la iglesia latina asaltó, arrasó y se llevó no solamente oro, cálices, sino también reliquia antigua. No sé, le pasó de todo. Antes de ser confeccionada, había dos iglesias y se han encontrado ahora las iglesias. Yo he estado muchísimas veces, y no exagero, lo de las muchísimas, porque es que además de que he ido muchísimas veces, he llegado ahí 3 o 4 veces en un año a Estambul, porque era nuestra ciudad fetiche. Entonces pues el Hagia Sofia, había todo un recorrido que toca pisar allí, el arqueológico, mi arqueológico, que me he dedicado a ver el árbol del bien al mal, yo que sé, el reino los hititas en Babilonia, el creciente fértil, porque como han sido metrópolis, pues a dos manos, los turcos también. Entonces, claro, tiene un arqueológico que la tumba de Alejandro Magno, se supone. Bueno, el arqueológico no lo acaba, los curoi griegos. Y bueno, pero el Hagia Sofia era y es un lugar mágico. Solamente el problema es que en 1920 Tayyip Erdogan decidió hacerlo otra vez mezquita. Fue realmente catedral hasta la llegada de los turcos. Entonces se convirtió, le echaron cal a los mosaicos, que son una preciosidad. Y bueno, ha sufrido montones de restauraciones porque la cúpula pues es una zona sísmica, Estambul, y de hecho yo lo he visto muchas veces. Tienen como dos cristales, y entonces cuando estos cristales están rotos se supone porque ha habido movimiento sísmico. Ha habido mucho movimiento sísmico allí, y bueno, me ha sorprendido muchísimo que al principio de hacerlo, ¿cómo se dice?, mezquita, pues metieron unas máquinas tremendas, y entonces han roto el suelo de abajo. Es un lugar preciosísimo que se usaba como museo, y todo el mundo entraba allí con muchísima veneración, porque cada cúpula, mirad, no hay apenas columnas, porque ellos inauguran, se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, Teodoro de Mileto, no es el Mileto que conocemos. No es Tales de Mileto, es Teodoro Mileto. Bueno, hay un matemático y un físico que realmente son los constructores de la catedral en 1553. La hacen en poquísimo tiempo, trabajan 10.000 personas. Entonces las columnas están hechas con filigranas de mármol, traen mármol de todos lados. Hay unas piedras que son simplemente excepcionales, y sobre todo hay unos mosaicos que son una preciosidad, que al ser cubierto, cuando llegaron los turcos durante 1000 años, se usa. Hay un pantocrátor, está todo escrito en griego. Cuando pasa a las manos musulmanas, se le pone cal, y entonces eso lo protege, y entonces, curiosamente, del tiempo. Y bueno, pero ahora en estos momentos, pues nada más que han metido unas máquinas para limpiar, que ya ha destrozado el suelo. El suelo es totalmente de mármol, con unos trozos gigantescos, y también han roto la puerta, le están pegando pellizcos a los mosaicos. Y entonces los arqueólogos griegos han hecho un llamamiento a la ONU, a la UNESCO, a nivel internacional, diciendo que desde que es mezquita lo están destrozando, y por favor que llaman la atención sobre eso, que en fin, pero el hogar no va a haber forma. Pero bueno, yo pongo mi granito de arena y os voy a contar un poquito el Hagia Sofia, Santa Sofía. Bueno, en griego hay la Asociación de Arqueólogos, lo voy a contar ahora, la Asociación de Arqueólogos Griegos, que tiene un acrónimo que se llama SEA,
SEA en inglés, publica una carta abierta el lunes pidiendo a la directora general de la UNESCO, que es Audrey Azoulay, que por favor intervenga con fuerza para proteger el Hagia Sofia en Estambul, Turquía. Es que estoy leyendo parte de la carta, el Hagia Sofia es uno de los sitios religiosos y culturales más importantes del mundo. Se convirtió... Mirad, allí, en esa no he acabado de decirlo, se construye en el siglo V con una tecnología que es totalmente diferente, con una distribución espacial. Lo hacen un arquitecto y un físico. Sí. Y no, un matemático y un físico y un arquitecto. El matemático muere al año. Entonces, son cúpulas, o sea que, digamos, las tangentes, las fuerzas, las redistribuyen. Y entonces no está lleno de columnas por todos sitios, cuando en Europa estaba el románico, que era como un pegote. Entonces, esta gente no solamente es que las mezquitas se van a hacer a imagen y semejanza cuando llegan al poder, o sea, en el 1453, cuando llegan los turcos, conquistan Constantinopla, pues lo que pasa es que se le añade un minrab, se le añade pues esa especie de ventanita y se copian un montón en el Islam se copia muchísimo la Hagia Sofia en versión musulmana, como la mezquita azul, en fin, montones de mezquitas que se copian. Entonces es una pasada, es una preciosidad y es una pena que un lugar de veneración que es en fin, que ha sido de todo, que ha sido mezquita y tal, que era un museo maravilloso y que la gente entraba con muchísimo respeto, porque además es un lugar mágico que no te lo acabas, con unas entradas de luces indirectas que es una preciosidad, con un suelo, con unas losas gigantescas, además con piedras de todo, yo que sé, de Siria, de Irán, de montones de sitios, mármoles diferentes, tal. Un lugar que está hecho, cada columna es una filigrana que lo hacían con un dedo, o sea, había que ser un cantero excepcional. Lo he visto, es dificilísimo, porque tienes que meter un dedo con un martillo y entonces está como si fuera una filigrana. O sea, aquello es una maravilla, así, una maravilla, que han hecho de todo, porque cuando llegaron los turcos, la gente los que no luchaban se reservaron allí, las mujeres, los niños, las embarazadas, los enfermos. Entonces cuando Mehmed llegó, pues cogió a los enfermos, dijo a matarlos, y a las mujeres y a los niños, pues esclavos para venderlos, así, lo que no servían de nada, a cubo basura. Allí ha pasado de todo, ha habido todo tipo de robo, pero así todo, el envase, el lugar es simplemente maravilloso. Y yo he estado montones de veces y en la puerta hay, por ejemplo, sarcófagos con los 12 corderos, que son los 12 apóstoles, y montones de cosas que eran restos de la antigua iglesia antigua, que eran todavía anteriores al 550, y dejaron de excavarse porque era un alemán el que estuve haciendo, porque estaban en el subsuelo de lo que era la Hagia Sofia. Entonces lo que tenían miedo es que desestabilizara, porque realmente al excavar por debajo podía desestabilizar, porque se habían puesto contrafuertes, se habían puesto muros, y entonces tenían miedo de que aquello lo debilitaran más, y no se siguió haciendo excavaciones, pero había lo que quisiera. Además todo en mármol blanco, porque resulta que la veta de mármol blanco la tenemos aquí en mi tierra también, en Almería, todo tenemos de mármol, que en otros sitios lujosísimos. Yo tengo todo de mármol, tengo para fregar, no tengo metal, tengo mármol, tengo la parte de arriba de mármol blanco. Bueno, pues esa veta sigue a Italia, sigue por Italia, mármol de Carrara, y después sigue Grecia y Turquía, que tiene también mármol blanco, y después ya va a la India. Es como si dijéramos una especie de cornisa que pilla diferentes sitios donde se explota ese mármol blanco. Bueno, voy a seguir contando la Hagia Sofia, no voy a contar. Es que me da tanta rabia que hayan estropeado el suelo, madre mía, que tiene 1500 años o más, por favor. Bueno, en 1980 se convierte en Patrimonio de la Humanidad, en el 85, perdón, por la UNESCO. Originariamente construida como una iglesia, la hizo Constantino, la que conocemos. Se me ha olvidado contaros que estos que construyeron de forma tan original, sin columnas apenas, sino distribuyendo por cúpulas todas las fuerzas, toda la energía de la superficie,
se fueron para Italia en el Renacimiento, a la Toscana, etcétera. Todo estos buenísimos artesanos. Bueno, el gobierno turco convirtió la estructura en una mezquita en 2020 en una decisión muy controvertida. El Papa Francisco estaba enfurecido, yo también, porque es que pasa de ser un lugar que es patrimonio de la humanidad, que todo el mundo puede ir a verla, a un lugar de culto religioso en el que cualquiera puede arrancar un trozo de mosaico, destrozar la puerta, destrozar el suelo, y aquí no pasa nada. En los años transcurridos, que han sido 2 desde entonces, la catedral de la era bizantina ha visto un aumento en los daños y el vandalismo, según el grupo de arqueólogos ¿cómo se llama? Griego. En la carta ASEA, el grupo de arqueólogos pide a la UNESCO, por favor, bajo cuya protección cae el sitio, que por favor intervenga, porque antes era un museo y la gente lo veneraba, entraban con muchísimo respeto, muchísimo cuidado, que intervenga, por favor, por la fuerza para revertir la situación actual, que solo representa riesgo para el Hagia Sophia. El SEA describe la gestión actual del sitio como totalmente destructiva. Yo me lo creo, porque es un sitio ingobernable, gigantesco. Está construida ella fue construido por el Imperio Romano de Oriente, por Constantino, Justiniano I, entre el 532 y 537. Salomón, me has vencido. Esa fue la palabra que dijo cuando entró. Se le doblaron las rodillas. El Hagia Sophia, es que me acuerdo perfectamente esa frase que la estuve leyendo. El Hagia Sophia sirvió como la catedral cristiana durante al mundo hasta 1453, desde el 530 hasta 1453, o sea, prácticamente 1000 años. En ese momento el Imperio Otomano se apoderó de Constantinopla y el Hagia Sophia se convirtió en una mezquita, y luego se fue convirtiendo en museo por el líder Mustafa Kemal Atatürk, que lo que hizo fue laicizar la República Turca. Y ahora volvemos atrás con el punto este. En 1935, bueno, se convirtió en museo. La carta abierta surge, y a partir de que se convierte en un museo, había tenido una restauración también en el siglo XIX, había vuelto a hacer la cúpula, porque la cúpula con tanto movimiento sísmico se había caído 40.000 veces. Mira, estoy haciendo un resumen, porque tiene una vida mucho más compleja la Hagia Sophia. ¿Qué puedo deciros más? Después de los daños recientes en los pisos de mármol de la Hagia Sophia, que se produjeron durante un percance de limpieza, metieron máquinas muy pesadas para el suelo, junto con el vandalismo de los últimos 2 años, contra obras de arte y arquitecturas conocidas dentro del edificio, como la Puerta Imperial y el mosaico de Teotokos. Eso es lo que están reclamando, cosas concretas, por favor. Es que con tanta mezquita tienen que hacer una mezquita más, de verdad. El sitio está lleno de mezquitas, la mezquita azul está al lado. Bueno, la carta que escriben dice: la falta de control de visitantes, la ausencia de personal de seguridad atestiguan la indiferencia a la protección del monumento y dejan la protección del monumento único a la voluntad de cada visitante o peregrino. Pobrecillo. Bueno, desde que se reanudaron los servicios litúrgicos regulares, la integridad y preservación del sitio ha estado en duda, según los arqueólogos griegos. La organización... Mira, hay un conflicto entre griegos y turcos de hace bastante tiempo, si no que se lo digan a los chipres. Resulta que los ricos de Estambul hay muchísimas, es una ciudad monstruosa de más de 20 millones de habitantes, ¿no? Pero hay un conflicto grande porque hay muchas minorías, ¿no? Hay kurdos que los turcos los odian, pero lo saben porque son muy alegres, van vestidos de colores, van vestidos muy asiáticos. Hay armenios, hay iraní, hay sirio, hay muchísimos rusos, porque la bajada de Rusia y porque también con la Primera Guerra Mundial y la Revolución de 1917 se instalaron allí. Hay muchísimos sefardí, pero muchísimos que hablan castellano del siglo XVI. En fin, de alguna forma allí entre ellos se entienden, porque no son lo mismo los turcos del Mediterráneo que los turcos de dentro, que son un poco más rusos, porque también es la bajada de Rusia al mar. ¿Y por qué decía yo esto? Pues de toda la vida de Dios, bueno, aparte que hay muchísimas, pues hay sinagogas, en fin. De toda la vida entre ellos se entendían, porque si tenían
una fachada almagrera, pues era sefardí. Si tenía la casa una fachada no sé cómo, pues entre ellos sabían quién era quién en todo momento, ¿no? Y no sé por qué estoy contando esto. Bueno, pues los ricos de Estambul son los griegos. Son los griegos. Ellos fueron expulsados, hubo un conflicto que los expulsaron, pero siguen siendo los ricos. Yo estuve viendo como un chavalito, digamos, lo hacían sacerdote, lo hacían sacerdote en San Salvador de Cora, que lo habré contado más de 2 veces, que están temiendo que lo hagan también, que es antiquísimo, que están temiendo, que son todo también mosaicos, están temiendo que le hagan también mezquita, el salado este. Y bueno, nos podéis imaginar qué iconos, qué cantar a capela griego antiguo, qué preciosidad. Bueno, yo que sé que me da algo, entro en trance. Y como al muchacho que era pelirrojo alto, le pusieron una rama de olivo y le iban tirando pétalos de rosa o una rama de laurel, no sé, algo así. Y toda una simbología que seguramente la tendría nuestra iglesia antes de ser mestizada por Cluny y por tal. O sea, una preciosidad, una sensibilidad, no sé. Es que los ortodoxos no han tenido inquisición, y entonces es como una rama del cristianismo menos malvada que la nuestra. Son las reflexiones que hago yo de cristiano. Bueno, me pareció preciosa, pero es que, sobre todo, cientos de iconos, no había luz eléctrica, eran todo velas que eso contamina, que no veas. Los restauradores se deben de volver locos, ¿no? El olor a incienso, un lugar tan antiguo en San Salvador de Cora, tan bellísimo. Bueno, pues quiero deciros que los griegos despiertan muchísimo odio, como pasa también, lo vi en el Cairo, que no me acuerdo cómo se llamaba, antes que llegaran los musulmanes. Estaban los ptolomeicos, y entonces pues los griegos también allí, pues son los directores de Sheraton, tienen todos los cargos de responsabilidad, son pocos, y eso despiertan unos odios horrorosos, como pasaba con el antisemitismo, porque eran ricos y eran pocos, y entonces eso creaba, porque pues son grupos cerrados. Entre otras cosas, los griegos pues están más promocionados por lo que sea, porque son más cultos, más, en el caso también del Cairo, pues las chicas no las casan, y entonces pues ellas van a la universidad, que la Universidad del Cairo es buena, suelen tener buenas carreras, se promocionan pronto, se acaban casando, pero más tarde, evidentemente, se promocionan laboralmente más que las chicas musulmanas, aunque sean igual de inteligentes, porque las casan pronto y cosas así. Pero quiero decir es que eso crea recelo en una ciudad donde hay toda una serie de etnias distintas, y en el caso de Estambul hay muchísimas etnias distintas. Te sientas en la puerta de la calle, entonces ves, yo qué sé, el que va tapado hasta aquí, que es musulmán estricto, el que es musulmán pero que no es tan estricto, la niña lleva minifalda, yo qué sé, ahí conviven religiones de todos. Y bueno, de hecho hay 6 religiones oficiales, entre ellas la judía, la ortodoxa, etcétera, etcétera. Pero el hecho real es que ahora mismo hay un presidente de gobierno que es un dictador, que es muy radical, y entonces pues lo de que hay varias religiones, pues como que se lo pasa por el arco de triunfo, en fin, y ahí seguimos. Bueno, venga, voy a seguir contando esto, que si no me enrollo. Íbamos con que los arqueólogos griegos han hecho una carta diciendo, por favor, que están destrozando ese sitio, que lo cuiden, que lo mimen, que en 2 años que lleva la gente allí puede hacer lo que le dé la gana tranquilamente, todo lo que es vandalismo, y nadie le va a decir nada. Bueno, la organización planea dirigirse a la comunidad científica internacional buscando tanto resoluciones como peticiones firmadas para la preservación de el Hagia Sophia, de la estructura. Mirad, lo que contestó Erdogan a los griegos tiempo atrás es que el Hagia Sophia está en territorio turco y que ellos hacen lo que les da la gana, así de claro. Cogió, y los primeros textos del Corán que se leyeron en el Hagia Sophia fueron los que leyó él. No me digáis la chulería. Os voy a decir una cosa, en Estambul, no sé si habréis ido, pero si os pasa cualquier cosa, la mezquita se le llama Camino, y me recuerda mucho los mercados, el mercado en Valencia, la parte de abajo, etcétera. Si te pasa cualquier cosa, te mareas, son muy buena gente, te mareas, te hace una herida, te duele la barriga, te da un cólico, lo que sea, vas a la Camí, te sientan en la silla, te ponen una tirita, te desinfectan la herida, te dan una pastilla si tienes angustia, te llaman a un médico corriendo, incluso te traen una enfermera que conocen ellos de no sé dónde. Son
a cambio de nada, porque son muy generosos y muy buena gente. Normalmente les dejan unas monedillas porque tienen tienen una madrasa, tienen un batercillo, tienen una serie de sitios pequeños y lo hacen porque quieren, por fe. Por fe, y son de una generosidad. Lo digo porque he ido con niños y se me han puesto malas, se me han cortado un pie, se me ha hecho cualquier cosa y enseguida decíamos, ¿dónde hay una mezquita? ¿Dónde hay una mezquita? Y entonces ellos saben perfectamente que somos cristianos y que somos españoles, pues han buscado algún sefardí para que hablara con nosotros y nos preguntara. Nos han traído un vaso de agua, nos han traído un trozo de bizcocho, nos han preguntado cómo estamos, que nos sentemos, que nos relajemos. Bueno, son exagerados de buena gente, pero bueno, eso es el Islam es bueno, es buena gente, pero claro, Erdogan no es buena gente. Bueno, sigo con la reivindicación. Hay preocupación, mirad lo que dicen, hay preocupación dentro de Turquía a nivel mundial sobre la vida futura de la Hagia Sofia, eso lo dicen ellos en las cartas, y sobre todo en las cartas que se ha hecho. Mi gata le está pegando bocados. ¡Ah! Lo sabía. A un cable. Tengo una gata bebé. Bueno, además... El perro está asustado. Plantean preocupaciones sobre la conversión del monasterio ahora de San Salvador de Cura, que no sabe si lo van a hacer también mezquita, el majareta este, que es capaz. Y bueno, el suelo de mármol de la Hagia Sofia sufre enormes daños por un accidente de limpieza que, según los informes de la Hagia Sofia, un edificio religioso de la era bizantina en Estambul sufrió daño la semana pasada cuando el equipo pesado de limpieza agrietó los pisos de mármol. Es solo el último incidente de los últimos años que se ha dado al sitio. El Hagia Sofia realmente es construida por el emperador romano de Oriente, Justiniano, y entre el 327 y 537, y sirve como la catedral cristiana más grande del mundo hasta que Constantinopla fue tomada por el Imperio Otomano en 1453. La toma que es cuando empieza la época moderna, la toma de Constantinopla por los turcos. Luego se convierte en una mezquita y posteriormente en un museo en el año 1930 por el turco Mustafa Kemal Atatürk, y es considerado uno de los sitios religiosos y culturales más importantes del mundo y es declarado Patrimonio de la UNESCO en 1985, y en 1920 el gobierno turco decide convertirlo, como he dicho, en un museo de mezquita, y la decisión genera controversia. Genera enfado en todos los lugares del mundo, tanto a nivel mundial como local, y requiere el Departamento de Asuntos Religiosos tomar el control de la Hagia Sofia al Departamento de Antigüedades del Ministerio de Cultura. Desde 2020 los informes han documentado otros tipos de daño en el sitio. La Puerta Imperial, también conocida como la Puerta del Arrepentimiento, que data del siglo VI, es un ejemplo de ello, que también la han deteriorado. La puerta mide aproximadamente 23 pies de alto y, según los bizantinos, está construida con roble del Arca de Noé. Ya sabéis que el Arca de Noé estaba al lado, allí en Armenia, al lado del monte Ararat. Sobre la puerta hay un mosaico que representa a Jesús junto al Teotocos o Madre Jesús y Santa María de Egipto, todos los cuales son traídos del Santo Sepulcro a Jerusalén. La puerta imperial se había utilizado únicamente como entrada para el emperador. A principios de este año, el 18 de abril, un grupo llamado Asociación Turca de Historiadores del Arte documentó vandalismo en esta puerta que es antiquísima. En una publicación de Twitter escribieron: descubrimos que la histórica puerta imperial de la Hagia Sofia está en tal estado y la fotografiamos alrededor de las 20:45 de esta noche. La foto que acompaña a la muestra, muestra profundas hendiduras. Están rompiéndolo simplemente por romperlo en la superficie de madera. Tales incidentes han planteado dudas sobre la preservación del sitio desde que se reanudó el culto religioso a la Hagia Sofia. Bueno, espero que os haya gustado y que lo tengáis en mente, salvar el Hagia Sofia, Santa Sofía de Estambul, que es una maravilla. Hasta mañana.